Existe algo infinitamente más poderoso que simplemente pensar positivo, y cuando realmente entiendes esto, tu vida empieza a cambiar de una manera que quizá nunca imaginaste antes. Muchas personas pasan años repitiendo frases positivas, tratando de convencerse de que todo va a salir bien, pero continúan viviendo los mismos problemas, las mismas dificultades y los mismos bloqueos. ¿Y sabes por qué? Porque pensar positivo no es suficiente. Lo que realmente transforma tu vida es aprender a pensar poderosamente. Pensar poderosamente significa mirar la realidad con conciencia, entender lo que está pasando dentro de ti y asumir el control de la dirección de tu vida. Para explicarte esto de una forma muy sencilla, me gusta usar el ejemplo de 3 animales muy diferentes: la carpa, el tiburón y el delfín. Cada uno de ellos representa una forma de vivir, una forma de pensar y una forma de reaccionar ante la vida. Y mientras te explico esto, quizá puedas darte cuenta de cuál de estos 3 comportamientos has estado usando sin siquiera notarlo. La carpa es un pez de agua dulce que vive en lugares más cerrados como lagos y ríos pequeños. No conoce el océano, no conoce el mundo inmenso, vive en un ambiente limitado y termina acostumbrándose a eso. En la vida de los seres humanos, la carpa representa a la persona que tiene miedo de salir de su zona de confort. Es la persona que prefiere continuar en una situación conocida, incluso si esa situación es difícil, limitada o llena de sacrificios, simplemente porque tiene miedo de cambiar. La carpa piensa en pequeño. Cuando aparece un problema financiero, cuando llega una cuenta inesperada o cuando surge un desafío en la vida, entra inmediatamente en desesperación. Empieza a pensar cosas como: listo, ahora todo salió mal, sabía que esto iba a pasar, no voy a poder resolverlo, mi vida es demasiado complicada. ¿Te das cuenta? La carpa vibra en escasez. Cree que el mundo es pequeño, que las oportunidades son pocas y que todo está en su contra. Y cuando una persona vive así, pensando en pequeño y esperando siempre lo peor, termina creando exactamente esa realidad para sí misma. No porque el universo quiera castigarla, sino porque la forma en que mira la vida limita completamente las posibilidades que es capaz de ver. Ahora hablemos del tiburón. El tiburón vive en el océano, un ambiente completamente diferente del lago de la carpa. El océano es inmenso, lleno de recursos, lleno de movimiento y lleno de posibilidades. Pero incluso viviendo en un lugar tan grande, el tiburón todavía cree en la escasez. Cree que para sobrevivir necesita atacar, dominar y competir todo el tiempo. En la mentalidad del tiburón, si alguien gana, otro necesita perder. Si alguien crece, otro tiene que caer. Vive en un estado constante de alerta, siempre desconfiando, siempre preparado para luchar. En la vida humana, el tiburón representa a la persona que vive compitiendo con todo el mundo. Es la persona que siempre quiere tener la razón, que necesita demostrar que es mejor que los demás y que tiene dificultad para colaborar, confiar o compartir. Muchas veces por fuera parece fuerte, determinada y poderosa, pero por dentro vive a la defensiva, siempre esperando ataques y creyendo que alguien puede quitarle algo. Cuando surge un problema financiero, por ejemplo, el tiburón muchas veces reacciona intentando pasar la responsabilidad a otra persona. Pide dinero prestado sin planificación, evita enfrentar el problema de verdad e intenta resolverlo rápidamente sin transformar la raíz de la dificultad. Es una forma de vivir basada en la competencia y el miedo. Y entonces llegamos al delfín. El delfín también vive en el océano, exactamente en el mismo lugar donde vive el tiburón. La diferencia es que el delfín ve la vida de una manera completamente diferente. Sabe que existen desafíos, sabe que hay momentos difíciles, pero también sabe que existe la
la abundancia. Entiende que el océano es lo suficientemente grande para todos. El delfín representa a la persona que desarrolló inteligencia emocional, creatividad y conciencia. Es alguien que no huye de las dificultades, pero tampoco permite que ellas lo dominen. Cuando aparece un problema, el delfín no entra en pánico como la carpa, ni entra en guerra como el tiburón. El delfín respira, observa la situación y se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué intenta enseñarme esta situación? ¿Cómo puedo transformar esto en crecimiento? Esa es la diferencia entre pensar positivo y pensar poderosamente. Pensar poderosamente significa entender que la vida no está ocurriendo contra ti, está ocurriendo a partir de ti. Cada situación que aparece trae consigo una oportunidad de expansión, aprendizaje y evolución. Cuando una persona con mentalidad de delfín enfrenta una dificultad financiera, por ejemplo, no entra inmediatamente en miedo, respira profundamente, se conecta con su poder interior y empieza a pensar de forma creativa. Se pregunta: ¿cómo puedo crear dinero? ¿Qué oportunidad todavía no estoy viendo? ¿Cómo puedo transformar esta situación en algo mejor? Esa persona entiende algo muy importante. La abundancia forma parte de la vida. La naturaleza es abundante. El océano es abundante. El universo es abundante. Y cuando te conectas con esa verdad, empiezas a darte cuenta de que existen muchos más caminos disponibles de los que imaginabas. Pensar poderosamente significa mirar la realidad y asumir responsabilidad por la forma en que reaccionas ante ella. En lugar de preguntarte: ¿por qué me está pasando esto?, empiezas a preguntarte: ¿qué dentro de mí creó esta situación y qué puedo aprender de ella? Ese cambio lo transforma todo. La vida se vuelve más ligera, más creativa y más fluida. Esto no significa que los problemas desaparezcan. Significa que dejas de ser víctima de ellos y pasas a ser protagonista de tu propia historia. La vida es como un gran océano lleno de oportunidades, posibilidades y caminos diferentes. Y dentro de ese océano siempre tendrás tres elecciones. Puedes vivir como la carpa, limitado por el miedo y por la zona de confort. Puedes vivir como el tiburón, luchando todo el tiempo y creyendo que necesitas vencer a los demás para sobrevivir. O puedes vivir como el delfín, con ligereza, creatividad, colaboración y confianza en la abundancia de la vida. Pensar poderosamente es elegir vivir como el delfín. Es elegir enfocar tu atención en aquello que quieres construir, en aquello que quieres vivir y en aquello que quieres llegar a ser. Y lo más interesante es que muchas personas ya han comenzado a recorrer este camino y tienen historias increíbles para contar. Historias de transformación, de cambio de mentalidad y de resultados que empezaron a aparecer cuando decidieron cambiar la forma en que pensaban. Y lo más interesante es que muchas personas ya han comenzado a recorrer este camino y tienen historias increíbles para contar. Historias de transformación, de cambio de mentalidad y de resultados que empezaron a aparecer cuando decidieron cambiar la forma en que pensaban. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Darse cuenta de que cada vez hay más personas comenzando a vivir de esta manera, empezando a pensar poderosamente y poco a poco transformando su propia realidad. Recibo muchos mensajes de personas que comenzaron a cambiar su forma de pensar, comenzaron a mirar la vida con más conciencia, más responsabilidad y más gratitud. Y las cosas empezaron a fluir de una forma que antes parecía imposible. Hace poco recibí un mensaje muy especial de una mujer llamada Rebecca. Su historia es simple pero al mismo tiempo muy poderosa. Ella me contó que comenzó a incluir pequeñas prácticas en su rutina diaria. Todos los días, antes de empezar a trabajar, reservaba algunos minutos para escuchar contenidos que elevaban su mente. En lugar de comenzar el día
quejándose de la vida, de las cuentas o de los problemas, decidió empezar el día alimentando su mente con mejores pensamientos. Y junto con eso, decidió hacer algo que parecía simple, pero que terminó cambiando completamente la forma en que se relacionaba con su propia vida. Compró una agenda y comenzó a escribir en ella solamente cosas buenas, sueños, metas, deseos y principalmente agradecimientos. Al principio parecía apenas un pequeño hábito, casi simbólico, pero poco a poco eso comenzó a cambiar la manera en que veía las oportunidades a su alrededor. Rebecca trabaja como agente inmobiliaria y un día vio un edificio que le pareció simplemente maravilloso. Un edificio elegante, bonito, ubicado en una zona muy valorizada de la ciudad. Miró aquel edificio y pensó, me encantaría vender un departamento aquí. Entonces hizo algo interesante. Tomó una foto del edificio y colocó esa foto dentro de su agenda. Todos los días, cuando abría la agenda, miraba aquella foto y agradecía como si ya hubiera vendido un departamento allí. Imaginaba la venta ocurriendo, imaginaba la alegría del cliente e imaginaba el resultado positivo de aquella negociación. Pasaron algunas semanas y algo increíble ocurrió. Consiguió vender un departamento exactamente en ese edificio. Un departamento valuado en aproximadamente $1 millón. Cuando me contó esto, estaba muy emocionada, pero la historia no terminó ahí. Poco tiempo después logró vender otro departamento en el mismo edificio. Y mientras me contaba todo esto, dijo algo muy importante. El mayor cambio no fue solamente financiero. El mayor cambio fue interno. Comenzó a trabajar con más ligereza, con más confianza, sin quejarse tanto de las dificultades del mercado. Empezó a confiar más en su propia capacidad y a creer más en las oportunidades que aparecían. Y junto con eso, otras cosas empezaron a suceder en su vida. Logró vender su propio automóvil y ya estaba planeando comprar uno nuevo. Incluso ya había colocado la foto del auto que deseaba dentro de su agenda también, mirando esa imagen todos los días con gratitud y confianza. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió allí? Rebecca comenzó a actuar como el delfín. Dejó de mirar lo que faltaba y comenzó a dirigir su atención hacia lo que quería construir. Y cuando tu atención cambia, tu energía cambia, tu percepción cambia y comienzas a notar oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Otra historia que me marcó mucho fue la de Daniel. Él trabaja en una agencia y me contó que tenía un cliente extremadamente difícil. Era ese tipo de persona que llegaba a las reuniones ya irritado, ya quejándose y criticando a todos. Según Daniel, a nadie le gustaba tratar con ese cliente porque las reuniones siempre eran tensas. El cliente era grosero, impaciente y parecía estar siempre listo para discutir. El propio Daniel ya había pasado por varias situaciones incómodas con él. Era el tipo de ambiente donde todos iban a la reunión esperando lo peor. Pero un día, Daniel decidió hacer algo diferente. Antes de cada reunión con ese cliente, comenzó a hacer una pequeña práctica mental. En lugar de ir a la reunión esperando críticas y conflictos, comenzó a imaginar cosas positivas para esa persona. Mentalizaba paz, comprensión y respeto. Repetía mentalmente palabras de reconciliación, perdón y armonía. Al principio parecía un ejercicio simple, casi simbólico, pero decidió hacerlo con constancia. Después de algún tiempo, ocurrió algo curioso. En una reunión con varios miembros del equipo, el cliente comenzó exactamente como siempre hacía, quejándose y hablando de forma dura con varias personas. El ambiente se volvió pesado, pero cuando llegó el turno de Daniel para hablar algo inesperado, sucedió. El comportamiento del cliente cambió completamente. Su tono de voz se volvió más tranquilo, más educado e incluso en un momento hizo una pequeña broma y terminó riéndose junto con Daniel.
final. Las personas que estaban en la sala se miraron entre sí sin entender muy bien lo que estaba pasando. Era como si fueran dos personas completamente diferentes. Con los demás, seguía rígido y agresivo, pero con Daniel la energía era completamente distinta. Cuando él me contó esto, dijo algo muy interesante. Me di cuenta de que cuando yo cambié por dentro, la forma en que él reaccionaba conmigo también cambió. Y eso muestra algo muy profundo sobre la vida. Muchas veces creemos que los demás son el problema, que las situaciones están contra nosotros, que el mundo es demasiado difícil. Pero cuando cambiamos algo dentro de nosotros, muchas veces el comportamiento de las personas a nuestro alrededor también comienza a cambiar. Y hay otra historia que me gusta mucho contar porque muestra cómo la mentalidad de abundancia puede transformar la vida de una manera muy práctica. Esta historia es sobre un hombre llamado Marcus. Él trabaja cuidando personas mayores y durante mucho tiempo sus ingresos fueron bastante limitados. Hacía algunos turnos los fines de semana y ganaba una cantidad que apenas alcanzaba para cubrir los gastos del mes. Vivía preocupado por el dinero, siempre con la sensación de que nunca era suficiente. Pero un día comenzó a cambiar la forma en que pensaba. En lugar de enfocarse en lo que faltaba, empezó a enfocarse en lo que quería construir. Comenzó a repetirse a sí mismo que el dinero podía llegar por diferentes caminos y que existían oportunidades que todavía no estaba viendo. Poco a poco comenzaron a aparecer nuevas posibilidades. Una familia necesitaba un cuidador fijo durante la semana y él fue recomendado para el trabajo. Después, otra familia también necesitó ayuda y lo recomendaron nuevamente. Cuando se dio cuenta, ya estaba trabajando toda la semana cuidando a dos familias diferentes. El resultado fue sorprendente. Aquellos ingresos pequeños que tenía antes comenzaron a crecer. Hoy gana mucho más que antes, trabajando con más estabilidad y más tranquilidad. Y cuando me contó esta historia, dijo algo muy importante. La primera cosa que cambió fue dentro de mi cabeza. Dejé de repetir que no tenía dinero y comencé a creer que nuevas oportunidades estaban llegando. Estas historias muestran algo muy claro. Cuando empiezas a pensar poderosamente, tu mente se abre a nuevas posibilidades. Comienzas a actuar de forma diferente, empiezas a ver oportunidades diferentes y la vida también comienza a responder de otra manera. Y hay una historia más que me parece simplemente increíble porque muestra de forma muy clara cómo enfocarse en la abundancia puede traer resultados inesperados. Esta historia es de una mujer llamada Patricia. Ella me contó algo muy simple pero muy especial. A Patricia siempre le gustaron mucho las joyas y las bisuterías finas. No era algo de lujo exagerado, era simplemente el deseo de tener una pieza bonita, algo elegante que pudiera usar en ocasiones especiales. Pero en ese momento de su vida estaba enfocada en otras prioridades financieras y siempre dejaba ese deseo para después. Un día estaba paseando por un centro comercial y entró en una tienda de joyería. Cuando vio las piezas en la vitrina quedó encantada. Eran delicadas, bien hechas y tenían un brillo hermoso. Le gustó especialmente un conjunto que tenía un collar, un par de aretes y un anillo dorado muy elegante. Sacó su teléfono, tomó una foto de las piezas y salió de la tienda. Pero en lugar de pensar, esto no es para mí, decidió hacer algo diferente. Todos los días miraba aquella foto en su teléfono y agradecía como si esas piezas ya fueran suyas. No era una petición desesperada ni una exigencia para que ocurriera rápidamente. Era simplemente un sentimiento sincero de gratitud, como si el universo ya estuviera preparando eso para ella. Algunos días después, un sábado, volvió al centro comercial para almorzar con una amiga. Conversaron, rieron y se pusieron al día. Después del almuerzo, decidieron caminar un poco por las tiendas. Sin planearlo, terminaron entrando exactamente en la misma joyería donde Patricia
Patricia había tomado la foto. Mientras miraba nuevamente la vitrina, comentó con su amiga: «Me encantan estas piezas. Son tan bonitas. Algún día voy a comprar algo en esta tienda». Fue solo un comentario simple entre amigas. Entonces la amiga respondió algo que Patricia no esperaba. Le dijo: «Elige 3 piezas como si fueran para ti. Quiero comprar un regalo para mi nuera y me gustaría saber tu opinión». Patricia comenzó a mirar la vitrina y eligió exactamente 3 piezas que le parecieron hermosas: un collar, un par de aretes y un anillo dorado. Curiosamente, eran piezas muy parecidas a las que ella había fotografiado días antes. La vendedora separó las piezas, las envolvió con mucho cuidado en una caja elegante y entregó el paquete a la amiga. Cuando salieron de la tienda, Patricia todavía creía que el regalo sería para la nuera de su amiga. Pero mientras caminaban por el pasillo del centro comercial, la amiga se volvió hacia ella y dijo algo completamente inesperado: «Patricia, este regalo es para ti». Al principio, Patricia no entendió. Entonces la amiga explicó: «Mi hijo ganó $40,000 en la lotería esta semana y me dio $5,000 de regalo. Cuando recibí el dinero pensé en comprar algo para alguien especial y en ese momento me acordé de ti». Patricia se emocionó profundamente. Las piezas que había elegido costaban alrededor de $600, pero no se trataba solo del valor, se trataba del significado detrás de todo eso. Era darse cuenta de que algo que ella había imaginado con gratitud, algo que había visualizado con cariño, terminó llegando a su vida de una forma completamente inesperada. Cuando ella me contó esta historia, dijo que en ese momento entendió algo muy importante sobre la vida. Cuando te enfocas en lo que deseas, cuando agradeces como si ya fuera realidad, comienzas a abrir caminos para que eso se manifieste. ¿Ves cómo su actitud fue completamente diferente a la mentalidad de la carpa? La carpa habría mirado aquella vitrina y habría pensado inmediatamente: «Eso es demasiado caro para mí, nunca voy a tener algo así, ni siquiera vale la pena mirar». Y el tiburón tal vez habría pensado en competir, en encontrar la forma de conseguirlo, pasando por encima de alguien o forzando alguna situación. Pero el delfín hace algo diferente. El delfín mira aquello que desea con ligereza, con confianza y con creatividad. No siente envidia, no siente rabia, no siente frustración. Simplemente reconoce el deseo y se conecta con la gratitud como si eso ya estuviera en camino. Y cuando empiezas a vivir así, algo muy interesante sucede. Tu mente se vuelve más abierta, tu energía se vuelve más ligera y comienzas a notar oportunidades que antes eran invisibles. Muchas personas creen que prosperar significa quitarle algo a alguien para poder tener algo para sí mismas, pero esa es la mentalidad de escasez. La verdadera prosperidad ocurre cuando entendemos que existe espacio para que todos crezcan. No necesitas derribar a nadie para subir. No necesitas competir todo el tiempo para lograr algo. Existe suficiente abundancia en este mundo para que muchas personas prosperen al mismo tiempo. Cuando piensas que necesitas quitarle algo a alguien para beneficiarte, estás vibrando en escasez sin darte cuenta. Pero cuando entiendes que puedes crecer ayudando también a otras personas a crecer, comienzas a vibrar en una frecuencia completamente diferente. La frecuencia de la colaboración, de la creatividad y de la expansión. Por eso siempre digo que la vida es como un gran océano. Dentro de ese océano hay desafíos, hay olas, hay momentos de calma y momentos de turbulencia, pero también existe una enorme cantidad de oportunidades esperando ser descubiertas. La forma en que navegas en ese océano depende de la forma en que piensas. Puedes elegir vivir como la carpa, limitado por el miedo, viviendo siempre en el mismo espacio pequeño y creyendo que el mundo es limitado y que las oportunidades son pocas. Puedes elegir vivir como el tiburón, siempre en guerra, siempre compitiendo y creyendo que alguien tiene que perder para que tú puedas ganar. O puedes elegir vivir como el delfín, ligero, inteligente, creativo y colaborador. El delfín enfrenta las olas del océano con confianza,
habilidad y alegría. Pensar poderosamente es exactamente eso. Es mirar tu vida y preguntarte, ¿cuál de estas mentalidades estoy alimentando todos los días? Es elegir conscientemente dónde colocar tu atención, porque tu atención es una de las fuerzas más poderosas que existen. Aquello que alimentas con tu atención crece. Aquello que agradeces tiende a expandirse. Aquello que observas con amor comienza a florecer. Así que a partir de hoy empieza a observar tus pensamientos. Observa cómo reaccionas frente a los desafíos. Observa si estás actuando como la carpa, como el tiburón o como el delfín. Y cada vez que notes que has caído en el miedo o en la escasez, respira profundamente y recuerda que puedes elegir de nuevo. Puedes elegir pensar poderosamente. Dirige tu atención hacia aquello que deseas construir. Agradece por las cosas buenas que ya existen en tu vida. Sé creativo, sé colaborador. Confía en que la vida puede sorprenderte de maneras maravillosas. Y si este mensaje te hizo reflexionar, sea un poco sobre la forma en que has estado pensando y viviendo, entonces ya habrá valido la pena, porque la transformación comienza exactamente así, con un pequeño momento de conciencia. Yo soy Elizabeth García y quiero que nunca olvides algo muy importante. Creo profundamente en el potencial que existe dentro de ti y realmente deseo que tu vida esté llena de prosperidad, ligereza y abundancia. Un gran beso para ti y hasta la próxima.